Dios le bendiga de una manera muy especial. Estuvimos compartiendo el tema, la oración. Preguntas y respuestas. Preguntas que, wow, cuántas preguntas, cuántas respuestas. Este video es tan edificante que lo dividimos en 2 sesiones. Ya lo compartimos en el canal oficial de nuestra amada pastora, mi amada, pero también lo quisimos compartir por acá en este canal para que también nuestros seguidores, nuestras personas que se conectan también puedan edificarse a través de estas enseñanzas. Lo dividimos en esta primera parte, así que recibe la bendición en esta primera parte. Bendiciones, shalom. La oración es una de las mayores bendiciones que podemos tener en la tierra. La oración es un punto de contacto, de conexión con nuestro Padre Celestial. Al igual que el ayuno, toda la gente que tiene una conexión con Dios son gente de oración. Tienen diferentes formatos de oración, diferentes formas de orar, pero a la larga son gente que tienen una vida de oración y vamos a estar explicando cómo. Una de las mayores bendiciones que podemos tener, podemos comunicarnos con Dios, podemos buscar su guía, su dirección a través de la oración. Los hermanos que están preguntando pueden buscar el ayuno, preguntas y respuestas. Ahí están todas las preguntas que nos hicieron acerca del ayuno. En primer libro de Crónicas 4:10 dice: e invocó Jabes a Dios y dijo: oh Dios, si tú me dieras bendición y si tu mano estuviera conmigo para que el mal no me dañe. Y dice la palabra de Dios que le otorgó Dios todo lo que pidió. La oración nos conecta con el Padre. La oración es tan fuerte y tan potente que cuando estás ansioso, la mayoría de personas que constantemente están muy ansiosos, desesperados y vueltos locos, tienen muy bajos niveles de oración, porque la oración te quita la ansiedad totalmente. Descansas en Dios cuando puedes orar y estar en su presencia. Jabes invocó a Dios, él tenía un problema, habló con Dios y hay algo hermoso que Dios hizo y es que Dios le concedió todo lo que pidió. La oración nos da acceso a Dios y a través de ese acceso podemos recibir respuesta a nuestro clamor. Sepa, muchas oraciones son contestadas día tras día. Solamente tienes que orar, ve a Dios con el corazón sincero y conecta con tu Padre. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Ir confiadamente es ir delante de Dios diciéndole cómo te sientes, cómo estás, lo que te pasa, exactamente lo que te pasa. Tienes que ir a tu Padre con confianza, porque delante del trono de la gracia hay misericordia. Independientemente de lo que te puedan haber dicho de que Dios está molesto contigo, de que no te va a responder, la Biblia dice que si vamos confiadamente delante del trono de la gracia, alcanzamos misericordia y hallamos gracia o favor para el oportuno socorro. Y quise tocar estos 2 textos bíblicos acerca de la oración porque vamos a entrar en las preguntas y yo quiero tratar los temas, el beneficio de la oración, porque todo lo que Dios nos pide que hagamos es un beneficio para nosotros. Al igual que el ayuno, vimos todos los beneficios del ayuno y faltan muchísimos más. Faltan muchos más, pero vimos algunos de los beneficios del ayuno y estaremos viendo los beneficios de la oración. Porque cuando Dios nos pide que oremos, cuando Dios te dice órame, búscame, no simplemente te quiere poner una carga encima, sino que quiere darte un beneficio, porque la oración solo trae beneficios, solo trae beneficios. Oiga esto. Número 1, te hace desarrollar una relación con Dios. Hay gente que dice: ¿cómo yo puedo tener una amistad con Dios? Hablando con Él. Nadie se hace amigo de nadie si no tiene una comunicación constante. Y puede ser que durante un momento Dios se quede callado durante un tiempo, como lo hizo el juez injusto, pero nadie soporta a una persona hablándole todos los días
durante un año sin responder media palabra. Nadie lo aguanta. Así que Dios se te puede quedar callado por un tiempo, como lo hizo el juez injusto, como lo hizo Cristo cuando la sirofenicia iba detrás de él. Dice que no le respondió palabra, pero como ella siguió insistiendo, de repente el Dios del cielo le respondió. Te hace desarrollar una relación con Dios. Número 2, te ayuda a comprender el amor de Dios. Mientras más oramos, más entendemos el amor de Dios, que supera por mucho al amor de una madre y al amor de un padre terrenal. El amor de Dios es inmenso. El amor y la compasión de nuestro Dios es grande, y a medida que oramos, experimentamos su amor. Número 3, nos permite recibir respuesta. La oración permite que puedas recibir respuesta de Dios. Número 4, la oración aumenta nuestra fe. Gente que dice, mi fe está por el piso, tengo poca fe, estoy desanimado. La oración aumenta tu fe. La oración nos libra de caer en tentación y caer en pecado. Número 7, nos ayuda a vencer. La oración nos ayuda a tener victoria. No hay victoria sin oración. Moisés, Daniel, Elías, todas esas personas eran gente de oración. Nuestro Salvador, gente de oración. La iglesia primitiva, gente de oración. Los grandes reformadores, gente de oración. La oración debe ser nuestro alimento diario. Es un ejercicio. Hay personas que dicen, pero yo oro y el enemigo no huye, porque la oración hace huir al enemigo. Pero no quiere decir que tú oraste hoy y Satanás va a correr. Eso sería como decir que tú fuiste al gimnasio y ya la gente, tú fuiste hoy y ya la gente te tiene miedo porque tienes el cuerpo fitness. No lo tienes fitness. Fuiste al gimnasio un día. Ahora, cuando tú tienes una vida de oración, el enemigo huye ante la gente que tiene una vida de oración. La oración agudiza nuestros sentidos, nuestra visión espiritual se abre, nuestros sentidos espirituales se activan, los dones comienzan a fluir cuando podemos orar. Se agudizan nuestros sentidos, hay poder, hay revelación, hay fuego de Dios en nuestras vidas. Ahorita vamos a ver diferentes formas de orar. Oiga esto, la oración tiene beneficios según la ciencia. La ciencia ha demostrado que la oración tiene muchísimos beneficios, al igual que el ayuno. En Southern Medical Journal pudo observar en un estudio que los pacientes sometidos a la terapia de la oración sanaban más rápido y algunos sanaban de forma milagrosa. Hicieron un estudio demostrado y ellos observaron, analizando a muchísimas personas, que los que se sometían a procesos de oración o los que oraban constantemente sanaban más rápido que las demás personas con la misma clase de enfermedad, y algunos sanaban de forma milagrosa. Otro estudio dirigido por el Centro Médico Rabin Israel, publicado en British Medical Journal, dice que la oración produce grandes cambios en la evolución de la sanidad, hasta tal punto que repetir una oración ayuda a la relajación. La gente que está desesperado, la oración te relaja, a la vez que reduce la presión arterial y los ritmos metabólicos cardíaco y respiratorio. Oiga esto, es un estudio científico. Oiga todo el beneficio que tiene la oración. La oración y la medicina. La oración influencia nuestra conducta. Los que tienen el hábito de orar, según la medicina, tienen más paz interior, más tranquilidad, menos estrés y una nueva expresión en su rostro. Y está demostrado que cuando analizan su cerebro brilla con mayor luz debajo de los artefactos adecuados cuando son gente de fe y gente de oración. O sea que todos los beneficios que tiene la oración, que el Padre nos dijo, comunícate conmigo, que yo voy a hacer cosas grandes en tu vida. Entonces tenemos que entender que hay que orar. Y hay gente que dice, tengo batallas para orar. Sí, porque el enemigo no quiere que tú ores. Él quiere que estés ansioso, que estés desesperado, que estés nervioso, que tengas una crisis de pánico. Ponte en la presencia de Dios y desarrolla el hábito de orar. El hábito de orar. Alguien hacía una pregunta y decía, ¿cómo puedo orar de manera que mi fe aumente? Normalmente acá le enseño a los hermanos a orar en tiempo presente y a orar en proclamación de fe.
No hacemos un tipo de oración como decir, Señor, no tengo fe, ayúdame, sino que hacemos un tipo de oración, por poner un ejemplo, iniciamos con gratitud. Señor, te doy gracias porque mi fe cada día aumenta. Yo declaro tu palabra sobre mi fe y estoy sumamente convencida que cada día mi fe está aumentando. Estoy sumamente agradecida de que mi fe crece día a día. Estoy sumamente agradecida de que mi fe ven avance día a día. Ese es el formato de oración. Al igual que cuando oramos por una enfermedad, por un milagro que queremos, Señor, estoy agradecida inmensamente de que el milagro está hecho en mi vida y cada día estoy mejor y cada día voy avanzando. Y oramos en ese tenor, en tiempo presente, dando gracias a Dios por el milagro y sosteniendo la palabra de fe. A eso le llamamos oración en el contexto en el que oramos. Ahora, cuando decidimos orar, tienes que saber que vas a tener oposición, vas a tener guerra. El enemigo, tu carne, no quiere que tú ores porque Dios solamente te hace bien a través de la oración. Hemos visto puertas abrirse, cadenas romperse, tinieblas retirarse, abrir camino, Dios, donde no hay camino a través de la oración. Por eso es la oposición que tienes. Por eso es que te da dificultad orar, porque el reino de las tinieblas no quiere que tú accedas a todo lo que Dios tiene para ti. Y esa gente que decide levantarse a orar, Señor, estamos viviendo en una época, en un tiempo donde la gente dice no hay que orar demasiado. Sí, pero la gente que no ora mucho simplemente tienen vidas normales, no ven la mano de Dios a altos niveles, no ven a Dios rompiendo barreras ni abriendo puertas delante de ellos. Sin embargo, que la gente del antiguo pacto y la gente de la iglesia primitiva eran gente de oración. Dice que Elías oraba y cuando él oraba las cosas sucedían, y era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, pero era un hombre de oración. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día y aún bajo sentencia de muerte no dejó de orar a su Dios. A veces nosotros no estamos bajo sentencia de muerte, simplemente ay, que no me da deseo y no oramos. Sin embargo, a Daniel había una sentencia de muerte, lo van a lanzar al foso de los leones, y él abrió su puerta hacia Jerusalén como solía hacerlo todos los días, y dijo, no importa que me maten, pero voy a orar a mi Dios. Entonces, oiga qué nivel de compromiso con la oración tenía Daniel, que no le importaba que lo lanzaran al foso de los leones, él iba a seguir orando. Y nosotros no estamos bajo amenaza de muerte, simplemente que a veces el desánimo, el enemigo hace una mueca, no tenemos el deseo, está demasiado frío, demasiado calor, demasiada batalla, y tenemos que decidirnos a orar. Hay gente que si se levanta a orar va a ver la mano de Dios abrir puertas, romper cerrojos. Dios hace milagros extraordinarios cuando nuestra oración toca la puerta de su presencia. Por eso tenemos que orar. Y voy a permitir que mi amado venga por acá, que vamos a estar respondiendo las preguntas acerca de la oración. Alguien dice que se vaya la flojera. Señores, si experimentamos, si logramos experimentar las bendiciones de la oración, porque tú vas a luchar al principio y vas a tener que romper hasta que la conexión se establece. Una vez se establece la conexión con el Padre y tú llegas y te arrodillas y ya el Padre te está esperando ahí y comienza a mostrarte y comienza a hablarte y comienza a responderte, la oración se vuelve algo que tú anhelas, algo que deseas, algo que buscas la manera de cómo hacerlo porque necesitas hacerlo, porque te apasiona hacerlo. Al principio te será difícil. Es como decir, te va a tocar ir a hablar con alguien que no te responde. Te va a tocar ir a hablar con alguien que por el momento parece que te ignora. Te va a tocar ir a responder y a tocarle la puerta a alguien que por el momento no te la quiere abrir. Por eso la mujer sirofenicia, cuando iba detrás de Jesús, dice que ella voceaba y voceaba y Jesús no le respondió palabra. Cuando le responde palabra, le dice, yo no te voy a resolver, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, cuando recibió la respuesta fue un no. Sin embargo, ella siguió clamando. Y hay gente que dice, yo he orado y Dios no me responde. No, mire, hay gente que tiene el privilegio
por misericordia de Dios, que a Dios le place y que Dios en su infinita soberanía se hincaron, y desde que llegaron al Señor, el Señor estaba ahí hablando con ellos y esto, pero esos son casos aislados. Ahora, lo normal es que todo aquel que entabló una relación con el Señor, hablaba con un evangelista que Dios usa tremendo, y él dice que duró 4 años delante de Dios, y a veces se postraba de madrugada y le decía: Señor, yo sé que tú no quieres nada conmigo, que no me quieres hablar, tienes 4 años que no me dices ni pío, pero aquí estoy. Y iba y le decía al Señor: aquí estoy, aunque no me digas nada, aquí estoy, esperando a tu puerta cada día, esperando a tu puerta cada mañana. Y después de 4 años, el Señor habló con él y le dijo: tu solicitud de amistad fue recibida, y de ahí en adelante la vida de ese hombre le cambió en todos los sentidos. Pero hay gente que se rinde: ay, yo fui y me entré a un ayuno, él no me quiso hablar. Mire, cuando alguien está así de bueno como está nuestro rey, el rey de reyes, el más hermoso de los hijos de los hombres, hay que rogarle hasta que se rinda, hasta que se rinda. Él a veces se pone difícil. Se pone difícil. Y toda la gente que buscó a Dios, él no se le puso cómodo a Moisés. Moisés duró 40 días ahí encaramado, buscando el rostro de Dios. Y no es que tú vas a durar 40 días, pero quiero que entiendas que no te va a ser tan simple. Ahí fuiste, Dios dijo: mire, si usted va, oiga esto, alguien en la tierra normal, usted va y que quiero hablar con el presidente de su nación, le digo algo, no le será sencillo. Si usted es un ciudadano normal y usted quiere ir a hablar con el presidente de su nación, no le será sencillo. Usted va a tener que agotar un procedimiento. Entonces mucha gente quiere conectarse con Dios y Dios quiere conectar contigo. Ahora hay cosas que Dios va a trabajar y hay un protocolo que Dios va a esperar a ver qué tanto lo anhelas, qué tanto lo deseas, qué tanto puede esperarlo. Y si algo Dios ha hecho, es que siempre se ha hecho esperar. La Biblia dice que las vírgenes se durmieron esperando al esposo porque se tardó. Se tardó. La novia esperando y se durmieron todas así con la boca abierta, y él se tardó. El esposo, dice la Biblia, él se tarda en el sentido de que no vas a llegar y él va a decir: aquí estoy. Ahora dice la palabra que llega un momento que todavía tú no has clamado, cuando ya Dios dirá: heme aquí. Donde ya tú no buscas a Dios, Dios te busca a ti. Pero eso es algo que primero se tiene que entablar una relación en oración, y es hablando con él, hablando con tu padre. Si te responde, háblale. Si no te responde, háblale. Si te hizo caso, háblale. Si no te hizo caso, háblale. Hasta que un día él diga: ahora te toca a ti. Te toca. Voy a hablar contigo. Ahora soy yo que quiero hablar contigo. Porque en una ocasión Job le dijo a Dios: yo te busco por todos los lados, clamo de día y de noche y no me responde. Te has vuelto mi enemigo. Te busco al sur, te busco al norte. Quien me diera dónde hallarte, yo iría hasta tu silla, hablaría contigo. Y Dios se le escondió a Job. Pero llegó un momento en que Dios le dijo a Job: ahora ven, yo quiero hablar contigo. Ahora soy yo el que quiero hablar contigo. Y es algo hermoso, pero Job insistió hasta que el Dios del cielo dijo: ya, ahora te toca. Ahora soy yo el que quiero hablar contigo. Y Dios vino donde Job y le dijo: ponte de pie y pregunta lo que tú quieras, que yo te voy a responder. Entonces, algo hermoso, tienes que persistir. El Señor enseñó: insistan en la oración, insistan. ¿Hasta cuándo? Hasta que se les responda. Como la parábola de la viuda y el juez injusto. Así que no vas a dejar de orar hasta que tengas respuesta de Dios, y vas a intensificar la oración y vas a intensificar el clamor, y mientras más silencio tengas de Dios, más vas a clamar y a creer y a esperar. Y comenzamos con las preguntas. Gloria al Señor. La pregunta número 1 es: ¿cuántas horas o días hay que orar para ser sano o libre? El tipo de oración para ser sano, para ser libre, no hay una fecha de tiempo o días. Hay personas que han orado, han buscado la presencia de Dios y en poco tiempo han recibido liberación, y hay otros que les ha tomado más tiempo. Va a depender mucho del proceso que Dios quiera lidiar hacia esa persona, cómo lo quiera entrenar. Va a depender mucho también del nivel de búsqueda o de intensidad de búsqueda del mismo ser humano, como de la fe de la persona que está buscando a Dios. Porque cuando decidimos buscar a Dios, hay gente que son muy agresivos buscando a Dios, como un hombre en una ocasión
que Dios lo usaba tremendo, ya no está en la tierra, pero cuando Dios lo trajo, él estaba muy atado, él agarró un galón de agua, se fue para un monte y le dijo a Dios, hasta que no me liberte no bajo a tierra, y se fue para ese monte y se encaramó por allá y no se sabe si vivía o moría, pero solo se llevó un galón de agua y cuando bajó de ahí a los 40 días andaba viendo milagros y señales, estaba totalmente libre, siendo un nuevo creyente, totalmente libre y bajo una atmósfera de gloria fuerte, pero tenía una decisión que fue y le dijo a Dios, o me mata o me liberta. Entonces va a depender mucho de la determinación de la persona, de qué tan fuerte busque a Dios y qué tan decidido esté a ser libre. El tiempo puede ser más corto o menos corto. La siguiente pregunta. Muy bien. Dice alguien acá, ¿por qué cuando oro me siento a veces como grande, como inmenso? Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, nos llena de su fortaleza, nos hace sentir gigantes. Es como tu espíritu que al estar bien alimentado se siente fuerte, se siente fortalecido. Es normal que cuando oramos, al igual que cuando no oramos, nos sentimos pequeños, vacíos, desinflados, como que nos falta algo. Amén. Aquí preguntar, ¿cuántas veces debo orar al día? Bueno, en Israel tenían por costumbre la gente que era muy cercana a Dios, solía orar 3 veces al día. Era muy común que utilizaban las vigilias de oración con 3, 4 de la mañana, 6, 7 de la mañana, 12, 1 del mediodía. Por eso Daniel oraba 3 veces al día. Solían orar 3 veces al día. Ahora, no va a influir mucho las veces que ores, sino que ores, porque hay gente que no puede orar 3 veces al día y ellos en la noche oran sus 3 horas que debieron orar en momentos separados, y hay gente que ora más tiempo de allí. Así que una persona normal, un creyente normal que no tiene batallas espirituales, que no tiene guerra, que no ministra liberación, que no anda por ahí desencamando demonios ni nada por el estilo, normal, para mantener una vida normal como cristiano, lo mínimo que debe orar al día es 1 hora. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, ustedes no han podido orar conmigo, velar 1 hora, era lo mínimo que debían haber orado. Pero una persona que ya tiene ministerio, que tiene compromiso, debe andar por encima de ahí. Así que va a depender de la demanda que Dios te haga. Y esta pregunta sí es pero demasiado interesante. Se trata de saber que hay personas que, aparte de orar, no solamente quieren orar, sino que quieren escuchar a Dios. Entonces pregunta que cómo pueda quitar la mente, porque que está orando la mente se le va para escuchar la voz de Dios. Sí. Bueno, luego que oramos, siempre que vayas a orar, procura quebrantarte. ¿A qué le llamo quebrantarte? Romper el corazón delante de Dios. Si puedes llorar, tirarte ahí, gritar, eso va a hacer que tu alma se conecte. Y una vez tú pasas un rato ahí llorando en la presencia de Dios, tienes que procurar quebrantarte, porque hay una ventaja en quebrantarse. Un corazón humillado Dios no lo rechaza. El primer punto que vas a tener a favor, llorar. Luego que hablas con Dios, trata de cerrar tus ojos y sentarte y quedarte en silencio. Si tu mente se te va, vuelve y tráela y quédate en silencio. Siempre es bueno, luego que oras, quedarte ahí en silencio meditando en el Señor, por si Dios quiere hablarte. Sin presión y sin prisa. Es solo por si Él quiere hablarte. Muchas veces Él ya te está esperando para hablarte, otras veces no quiere hablarte y hay gente que se decepciona. Así que una vez ores, te quebrantes delante de Dios, hagas tu oración a Dios y termines la oración, no te vas a despedir, amén, y me voy. No. Te vas a quedar en silencio un tiempo. Ojalá y puedas quedarte media hora, 1 hora en silencio total, donde no estés escuchando música, y vas a cerrar tus ojos y vas a meditar, a pensar en Dios y en su palabra. Y si Dios quiere hablarte, lo va a hacer, y si no, no lo va a hacer, pero eso te va a ayudar a aquietar la mente. Es un ejercicio, y si ella se va, tú la traes de vuelta y la traes de vuelta. Amén. Bueno, ya que estamos hablando de eso, de la oración, aquí una pregunta muy importante es, ¿qué tiempo debo orar? ¿Qué tiempo debo orar? Estuvimos hablando de eso al principio. Si tienes compromiso, tienes ministerio, tienes guerra, debes orar por encima de las 2 horas al día. De ahí para arriba lo que tú quieras. Ahora, si eres un creyente normal, tranquilo, de esa gente que vino del mundo y que Dios le pasó un barniz, que no bebían, que no tenían atadura, que son así, tranquilos,
Con 1 hora que ores diariamente durante toda tu vida y ayunes y estudies la palabra, te vas a mantener como creyente. Como creyente. Ya para dar, para ministrar, para que el fuego fluya, para que la unción fluya, tienes que subir a niveles de oración. Porque como comparaba la oración con el entrenamiento, una persona que va y entrena 5 minutos nunca llegará a tener un cuerpo así como lo ven en la pantalla. Si esa gente se dura 2, 3, 4 horas en un gimnasio diariamente, trabajan duro. Entonces, así mismo en la oración, si quieres fluir, quieres avanzar, puedes iniciar si eres nuevo con 1 hora al día e ir subiendo despacio. Amén. Ok, ¿cómo debe ser la oración? La oración debe ser iniciar en humillación. Lo más importante cuando se va a orar es la posición del corazón, la posición que lleva tu corazón cuando va a orar. La gente que se quebranta tiene una ventaja, y es que inmediatamente tú estás delante de Dios y comenzaste a quebrantarte o a llorar, inmediatamente estás en la conexión del Espíritu, automáticamente. Te conectas automáticamente, aunque no tengas respuesta. Pero Dios no puede rechazarte en esa condición. O sea que te esté escuchando y está muy pendiente de ti, aunque no te responda. La gente que se quebranta, la oración debe ir en humillación, Las personas que tienen el don de lenguas pueden orar en lenguas. Es una forma efectiva de orar. Hay gente que tiene el don de lengua. Usted sintió orar en lenguas, arranque y no pare, porque Dios derriba demonios a través del hablar en lengua, del orar en lengua. Cadenas se rompen, tu espíritu se comunica con Dios, te paras de ahí fortalecido. Los que tienen la bendición de poder orar en lengua, amanezca y despreocúpese del mundo. Tu entendimiento va a quedar sin fruto y tienes también que orar con tu entendimiento, pero la oración en lengua es muy poderosa, es muchísimo más poderosa que la oración con el entendimiento. Esa pregunta, dice que si tú crees que sea bueno, para atrás. ¿Usted cree, pastora, que sea bueno hablar con el Señor tal como soy? O sea, sí. De hecho, eso es orar a Dios con sinceridad, hablar a Dios con sinceridad, siempre teniendo en cuenta un nivel de respeto, sobre todo cuando no hay un nivel de confianza. Hay personas que usted lo escucha como ellos le hablan a Dios y usted dice, por Dios, se pasó. Sin embargo, Dios hasta se lo aplaude. Pero cuando no hay una conexión, cuando no tienes un tiempo de recorrido con Dios, que no hay esa confianza, tienes que tener un poco de cuidado con lo que es cómo le hablas al Señor. No puede ser tú puedes ir y decirle, mira Señor lo que hay. Yo le decía al Señor cuando yo era nueva creyente, Señor mira lo que hay. Tú vas a tener que chuparme como un molondrón. Así yo decía así, porque acá el molondrón es como una verdura que se come, que es babosa, así que uno se la come y la chupa así, se la come. Porque yo tengo todo lo mal encima y tú tienes 2 opciones conmigo, o me soporta dañada como estoy o me arregla, porque yo no te voy a dejar. Y mi forma de hablar era como yo hablaba, así yo le hablaba, tirado como yo hablaba, y yo le decía, yo no quiero que te me ofendas, pero yo te voy a decir esto, mi lengua sirve para barrer la tierra, soy súper dañina, soy venenosa, y yo le decía a Dios todo lo que tenía dentro. Ahora llegó un momento donde la situación fue cambiando. Incluso en una ocasión yo le dije al Señor, si así tú tratas a tus amigos, yo no quiero saber cómo eres con tus enemigos. Y yo estaba hablando con Él, orando. Entonces, sé tú, dile a Dios lo que te pasa, Él te conoce. Nunca se establece una relación con alguien de amistad si esa persona no puede ser sincero. Por eso muchas personas no logra esa conexión con el Padre, porque Dios te conoce. Tú vas y hablas con una persona y le dices, mira, esto es así, así, así. Y con Dios tú vas y haces esto y le dices, mira Señor, tú sabes, déjame ver qué palabra digo, Padre amado. Y presentas un perfil. Es como que tú quieras ser amigo mío o amiga mía y yo sepa cómo tú eres, que eres suelto, que hablas así, tú vengas a mí con un protocolo y siempre que hables conmigo está con ese protocolo. No, porque usted sabe, nunca vamos a tener una relación de amistad, porque los amigos se presentan tal cual son.
tal cual son. Usted le dice, mira, Señor, yo parezco una gallareta, una gallina loca, yo tiro el caldero, eso es lo que soy, así que estoy desbaratada, cámbiame, transfórmame, mira lo que tengo aquí, tengo la vecina atravesada aquí, que no me pasa de aquí ni con agua. Yo iba y le decía a Dios, mira, tengo esa persona aquí, no me pasa ni con agua ni con aceite, duro de tragar. Y le decía al Señor, pero ayúdame. Sé honesto, sé abierto con Dios. Cuando Dios te vea siendo abierto, siendo honesto, Él va a entender que quieres ser amigo, porque los amigos son abiertos. Amén. Contestamos esto ya. ¿Cómo aquieta la mente para escuchar la voz de Dios? Sí, ya Ok, continuamos. ¿Por qué cuando oro siento como escalofrío? Hay personas que sienten escalofrío porque el Espíritu Santo está tratando con ellos o hay una presencia angelical cerca. También hay otros que sienten escalofríos cuando hay una presencia maligna cerca. Tienes que identificar si el proceso de escalofrío que tienes, ¿qué es? ¿Qué es? Es muy importante preguntar qué es, y si es la presencia de Dios, pues déjalo que fluya. Amén. Esta pregunta es, la oración de madrugada, que si es buena, si es mejor que La oración de madrugada está demostrado, incluso Nicolás Tesla, un científico famosísimo, hablaba del poder de hablar con el Creador de madrugada, porque se abren portales de madrugada donde el cielo conecta con la tierra. La mayoría de gente que tiene grandes revelaciones, y quiero la gente que ha tenido experiencia con la oración de madrugada, las 3 de la mañana, nuestro amado Salvador se iba al monte y pasaba por ahí, se quedaba en las madrugadas orando, y a eso de la tercera, cuarta vigilia venía por ahí caminando sobre las aguas, entraba en una atmósfera poderosa. Es tan poderoso orar de madrugada y hay un portal tan fuerte que se abre al mundo espiritual en general, que por eso los brujos de mañana, de madrugada, se van a hacer su cosa, porque hay una atmósfera de energía fuerte fluyendo, tanto negativa como energía del bien. O sea, que no es solo de que hay gente que dice, ¿por qué tengo tanta guerra de madrugada? Porque el mundo espiritual, en el mundo espiritual están los dos. Está Dios y está el enemigo, y si hay un nivel fuerte, un movimiento fuerte de ambos reinos a esa hora, entonces obviamente los brujos se levantan a aprovechar el movimiento del reino de ellos, y usted se va a levantar a aprovechar el movimiento del reino suyo, y usted va a recibir, si una revelación baja a esa hora, usted va a recibir la señal de Wi-Fi. La gente que ora en esas horas, ¿qué hora? Porque hay gente que se levanta y se duerme de 3 a 4 y babea de 3 a 4 y los demonios le hacen guerra de 3 a 4. Pero hay gente que ora, que se oran y se conectan con el Padre y reciben revelación, ciencia, profecía, los dones se le activan. Pasas el día recargado cuando haces eso, tu espíritu se renueva. Es una hora poderosísima para orar. Amén. Ok, esta pregunta muy importante es, ¿en qué postura debo orar? ¿En qué postura debo orar? Muchas personas se preguntan cuál es la mejor postura para orar. La mejor postura para orar, la más básica, la más importante, es la postura que tenga tu corazón cuando vas a orar. Porque hay gente que de rodilla puede tener una postura incorrecta en su corazón y Dios no escuchar su oración, y otro tirado de barriga, arropado, pues tenga una postura de corazón correcta y de escuchar la oración del que está tirado. De hecho, los judíos cuando se humillaban solían tirarse de barriga planchado en el suelo a orar. Otros se inclinan como junco con la cabeza para abajo y la parte de atrás para arriba. Y cualquier postura que te acomode para orar es buena. Cuando digo que te acomode, que tú sientas que conectes con Dios, no que te acomodes así para dormirte. Cualquier postura. Hay gente que dice, no puedo estar de rodillas porque mi rodilla se me duerme, me da un dolor en la rodilla. Ora sentado en un rincón. Yo he pasado horas sentada en un rincón llorando y hablando con Dios, y en una hora en la madrugada, recuerdo, cuando el Señor me trajo la experiencia de que me habló de poner el negocio, yo estaba desde las 2 de la mañana sentada en una esquina, tirada en el piso, llorando y hablando con mi Dios, y a eso de 3 a 4 de la mañana veo una visión que viene un anciano hacia mí, se paró frente a mí y me dijo lo que tenía que hacer, y eso fue una victoria tremenda. Cuando hicimos eso salimos del agobio en el que estábamos metidos y fue tremendísimo, y yo estaba sentada y él no me dijo, ¿estás sentada? No, mi corazón estaba roto, quebrantado. Si te quebrantas sentado, quebrántate. Si te quebrantas de barriga, quebrántate. Si te quebrantas orando, caminando,
ora. La posición del corazón va a ser lo más relevante en ese sentido, aunque la Biblia recomienda que debemos postrarnos Amén. delante de Dios. Amén. Hay que tener como una urgencia. Está fuera del tema. De hecho, pensamos ese tema lo podremos para una próxima ocasión, pero vamos a contestarle. Es que estaba preguntando, ¿por qué hay escasez si se diezman? Y la Biblia dice que programen esto. ¿Qué sucede? Eso me da mucha confusión. De que ahí fluye. Sí, bueno, estaremos tratando ese tema, preguntas y respuestas acerca de lo que es el diezmo. La provisión de Dios va a depender de varios factores. Número 1, la fidelidad a Dios en nuestra economía, y número 2, la fe que podamos tener en la provisión de Dios. Conozco gente que son muy fieles honrando a Dios con su economía, pero su nivel de creencia en cuanto a la abundancia es malo, y como no pueden creer en la abundancia y en la provisión de manera correcta, porque tienen patrones de pensamiento incorrectos acerca de la provisión, entonces no reciben. Entonces eso no tiene que ver solo con que tú des, tiene que ver con la fe que tú tienes al dar, y vamos a ver eso en el estudio acerca del diezmo, que lo vamos a estar dando preguntas y respuestas. Bueno, así que vaya preparando su pregunta para que todo lo que tenga con el diezmo. Próxima pregunta muy importante: ¿qué significa orar sin cesar o en todo tiempo? Orar sin cesar significa que debemos estar orando constantemente. Y usted dirá, ¿cómo yo puedo hacer eso? Hay algo muy tremendo que luego estaremos tratando ese tema, que dice que no caminó con Dios. Y la gente dice, ¿cómo es que caminó? Estaba demostrado que Enoc, su caminar era que él estaba constantemente consciente de la presencia de Dios. Orar sin cesar quiere decir que tú estás en el baño bañándote y tú estás meditando en Dios y hablando con tu Padre, no en el problema. El creyente vive hundido porque vive meditando en el problema. El problema déjaselo a Dios y tú solamente medita y deleítate en Él. Estás en el baño, estás rodeado de deuda, está cayendo que no te trajo, pero tú estás meditando en tu Padre. Qué hermoso es Dios. Yo sé que algo bueno está por acontecer. Estás sentado en el inodoro haciendo lo tuyo y tú vas a estar meditando en la grandeza y en la provisión de Dios. Eso es orar sin cesar. Uno puede orar con los ojos abiertos, porque la oración no tiene que ver con cerrar los ojos, tiene que ver con la posición del corazón. Orar es mantenerte constantemente hablando en tu mente y en tu corazón, hablando a Dios. Mi amado es testigo que constantemente voy en la jipeta escribiendo y digo, Señor, mira esto, anótate esto, y al ratico Dios respondiendo. Incluso hay veces que Dios me ha dicho en público, lo que me dijiste, así. Digo, oye, lo dije en el vehículo hablando con mi amado. Digo, Señor, mira esto y esto, porque eso es orar. Trato de constantemente, si estoy fregando, si estoy escribiendo, si voy en el vehículo, estoy hablando con mi Padre. Para los problemas no le doy mente, no lo analizo, no lo proceso. Cuando llegue la hora de resolver, se averigua que se va a resolver. No le doy mente. Mi mente está ocupada en hablar con Él constantemente, hablar en fe y hablar con Él. Y Él se encarga de lo demás. Eso es orar sin cesar. En tu trabajo vas a estar trabajando diciendo, Señor, gracias por este trabajo. Gracias porque yo sé que la abundancia está en camino. Padre, gracias porque yo estoy expectante de un milagro. Y esa conexión va a provocar una relación fuerte entre tú y Dios, donde no solo se basa en que vas en un momento que tienes tiempo a arrodillarte con Él, sino que todo el tiempo estás hablando con Él. Y orar en todo tiempo significa, como la Biblia dice, que todo tiene su tiempo. Si estás en tristeza, ora. Si estás en alegría, ora. Si tienes abundancia, ora. Si tienes escasez, ora. En todo tiempo de tu vida, en alta, en baja, en todo tiempo debes orar. Pero orar sin cesar es eso. Si te propones levantarte y hablar con Dios, hay gente que hablan solo. Yo misma, si usted me ve ahí en la cocina hablando sola, cuando estoy sola, cuando estoy con personas, hablo en mi mente, con mi Padre, constantemente. Desde que me levanto y abro los ojos, mi amado me dice, mi amor, ¿está durmiendo? Digo, no, estoy hablando con Dios, estoy meditando y pensando en el Padre. Entonces, eso es orar sin cesar. Mantén tu mente en eso. Manténla ahí, suelta el problema, suelta la batalla, suelta a la suegra, suelta el perro, suelta al marido. En tu mente mantén a Dios hablando con Él constantemente y vas a ver cómo Dios cambia tu entorno. Amén. En ese mismo orden, ¿cómo yo sé que estoy orando en el Espíritu? Una forma sencilla de orar en el Espíritu, ora llorando.
ora llorando. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es involucrar nuestro corazón en lo que hacemos. Inmediatamente pusiste el corazón, ya estás en el Espíritu. Por eso las oraciones más sinceras se hacen en un hospital. Por eso Dios responde tanto la oración de un desesperado, de una madre desesperada. ¿Por qué razón? Porque desde adentro. Orar en el Espíritu implica, porque la gente dice que orar en el Espíritu de Dios, tú no oras en el Espíritu de Dios, tú oras en tu espíritu. Ahora el Espíritu de Dios te ayuda a pedir, pero tú oras en tu espíritu. Inmediatamente tú vas a orar y comenzaste a llorar delante de Dios, estás en el Espíritu. La gente no lo sabe, pero el quebrantarse delante de Dios era orar en el Espíritu. Los que han visto algunos videos que Gigi Ávila tenía por ahí, cuando estaba vivo, que él se ponía en el altar y decía, vamos a orar, vamos a gemir, vamos a parir, eso era orar en el Espíritu. No puedes involucrar el corazón, tu sentimiento, tus sentidos y tus emociones si no estás involucrando tu espíritu. Entonces inmediatamente estás en el Espíritu. Yo desde que tengo las lágrimas cerca, señores, muy cerca. Mi esposo se me va del lado, pero yo arranco con mi grito que parece que se me murió alguien. Y comienzo a llorar. Yo estoy de que entro en la presencia de Dios, porque desde que el corazón se quebrantó, ya estás en el Espíritu. Y la oración con lágrimas es muy poderosa. Así que aprovecha ese estado y date cuenta que estás en el Espíritu y habla con tu Padre. Amén.